Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien, cuidándose en sus casas. Bueno, recuerdan que la semana pasada les mandé un video sobre la transición demográfica. La idea de hoy es poder relacionar esta transición demográfica con otros temas, ¿sí? Por eso es que estoy preparando este video para ver si podemos comprender un poquito más el tema. Bien, recuerden que la transición demográfica es un estudio que se realizó sobre el comportamiento de la población en Europa principalmente. Y este estudio es aplicable a otras sociedades, a otros países del mundo, ¿sí? En esta primera fase de la transición demográfica, donde mantiene altos índices de natalidad y de mortalidad, con una población baja a nivel mundial, ¿sí? ¿Hasta dónde llega esta etapa? Esta primera etapa es toda la historia del ser humano hasta aproximadamente 1750. ¿Por qué se pone como fecha 1750? Porque es donde ocurren muchísimos avances en cuanto a la medicina. ¿Cuáles son esos avances? Avances, por ejemplo, en vacunas, avances en salubridad, que hacen estirar más la esperanza de vida del ser humano, ¿sí? Por lo tanto, luego de 1750, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a bajar los índices de las tasas de mortalidad. ¿Cómo es que comienzan a bajar? Por esto mismo, como hay avances en la medicina, se comienza a estirar más la vida, comienza a haber más esperanza de vida para los hombres y las mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Empiezan a bajar los índices de mortalidad. Pero, ¿qué pasaba? Como era una sociedad preindustrial, los índices de natalidad continuaban muy elevados. Bien, la tercera fase continúan bajando los índices de mortalidad, pero comienzan a bajar los índices de natalidad, ¿sí? Para una cuarta fase, llegar a índices de natalidad y de mortalidad bajos, pero ya con un gran crecimiento poblacional. ¿Cuándo ocurrió este crecimiento poblacional? Principalmente entre esta segunda y tercera etapa, con esta brecha que se observa acá en este gráfico. ¿Por qué? Porque si comenzaba a bajar los índices de mortalidad, quiere decir que se muere menos gente. Pero si continúan muy elevados los índices de natalidad, quiere decir que siguen naciendo muchos bebés, va a crecer muchísimo la población a nivel mundial. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede aquí en el siglo XIX principalmente? Hay un científico, Thomas Malthus, ¿sí? Un economista británico, que ¿qué es lo que hace? Al observar este gran crecimiento que estaba sucediendo, ¿sí? Principalmente en Europa, ¿qué es lo que dice? Si continúa creciendo la población mundial a este nivel, no van a alcanzar los alimentos, no van a alcanzar los recursos para alimentar a toda la población. Por eso Tomás Malthus pregonaba que había que tener un control sobre la natalidad. Bien, hay muchos científicos que para el siglo XX, ya para mediados del siglo XX, ¿qué sucede? Esta transición demográfica comienza a ocurrir en los países subdesarrollados. Por ejemplo, tomamos el caso de América Latina. Bien, en América Latina esta transición demográfica no comienza en 1750, sino que comienza muchísimo tiempo después. ¿Qué es lo que sucede? Esta explosión demográfica sucede a mediados del siglo XX. Muchos científicos retoman estas teorías de Malthus para decir, ojo que se debe controlar los índices de natalidad en los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quedar sin recursos naturales, nos vamos a quedar sin alimentos. ¿Por qué? Porque esta población a nivel mundial iba a continuar elevándose, iba a continuar creciendo. Y desde las teorías, ¿no?, que argumentan los científicos latinoamericanos, dicen, no, bueno, ustedes ya pasaron por esta transición demográfica, por decir los países centrales, como los países centrales ya han pasado por esta transición demográfica, dice, déjennos que nosotros nos vamos a ir acomodando, así como se acomodaron ustedes con los índices de natalidad también. Bien, principalmente con este comportamiento poblacional existen estas dos posturas enfrentadas, ¿no? Los que dicen, bueno, debemos tener un control sobre la natalidad. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a quedar sin recursos naturales y la población mundial sigue creciendo a este nivel. Y otros científicos dicen, no es un problema de crecimiento poblacional
la cuestión de los recursos, sino que la pobreza, los recursos no alcanzan. ¿Por qué? Porque están en pocas manos, porque el control de esos recursos lo tienen pocos, ¿sí? O la cuestión del hambre, por ejemplo, ¿no? La cuestión del hambre que dicen estos científicos, que el hambre no es por una cuestión de crecimiento poblacional, porque hay muchos índices de natalidad, sino que el hambre es cuestión de una desigualdad económica, principalmente. ¿Bien? Ahí para complejizar un poquito más el tema de la transición demográfica. Y ahora también, ¿se acuerdan que el año pasado nosotros estuvimos trabajando sobre las pirámides de población? ¿Sí? Aquí les presento las 3 tipos de pirámides de población. ¿Qué es lo que se ven en estas pirámides de población? Se ven muy claramente las distintas fases de esta transición demográfica. ¿Por qué? Una pirámide progresiva, ¿qué muestra? Muestra altos índices de natalidad y altos índices de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha población joven y hay poca población adulta, anciana, envejecida. ¿Por qué? Porque mueren mucha gente, ¿sí? Entonces, altos índices de natalidad, altos índices de mortalidad. Esto se ve muy claramente reflejada en esta primera fase de la transición demográfica. La segunda pirámide, la pirámide estacionaria, donde muestran que van bajando los índices de natalidad y también van bajando los índices de mortalidad. Esta corresponde a esta segunda y tercera fase, ¿sí? Depende qué tipo de pirámide estacionaria sea. ¿Bien? Y una pirámide regresiva, donde se observan muy bajos índices de natalidad y bajos índices de mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que nacen pocas criaturas, pero también mueren poca gente. O no es que muere poca gente, sino que se estira más la esperanza de vida. Por lo tanto, corresponde a esta cuarta o quinta fase de la transición demográfica. Hay algunos autores, en relación a esta quinta fase de la transición demográfica, hay algunos autores que toman esta quinta fase y hay otros autores que no la toman. ¿Por qué? Porque dicen estos autores de que es más predictivo. ¿Qué quiere decir más predictivo? Que esta quinta fase no ocurrió todavía o está ocurriendo recién en los países centrales. ¿Cuál sería esta quinta fase? Donde los índices de mortalidad están por debajo de los índices de natalidad. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de que ocurra eso? De que se corre riesgo al reemplazo generacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nace menos gente de la que está muriendo. ¿Sí? Entonces, si nacen menos gente, vamos a tener una población totalmente envejecida. Vamos a tener mucha población aquí envejecida. ¿Y cuál es una problemática, si se quiere decir, o si se puede plantear sobre tener mucha población envejecida? Es con los sistemas jubilatorios, principalmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha gente pasiva económicamente, quiere decir mucha gente que ha trabajado toda su vida, pero que ya no trabaja más, que ya hizo sus aportes, por lo tanto necesita jubilarse. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber poca gente como población económicamente activa, haciendo los aportes para la jubilación, ¿sí? Entonces, como va a haber mucha más gente envejecida y poca gente que haga los aportes para mantener a esta gente, se corre riesgo, ¿sí?, de que los sistemas de jubilatorios, los sistemas de salud se pongan en buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque va a haber menos presupuesto para mantener a esta población envejecida. Bien, ahí por ejemplo ya estuvimos viendo con este pequeño video el tema de la transición demográfica, retomando a lo que habíamos visto la semana pasada. Agregamos, ¿sí?, estas teorías de Thomas Malthus y de los países subdesarrollados, donde cuestionan a estos nuevos científicos que retoman estas teorías de Malthus, y le agregamos la relación entre la transición demográfica y las pirámides de población. Espero que se haya entendido y bueno, nos estaremos viendo.